Ya hace una semana que la suite de Serif recibió su actualización a la versión 1.9. Así que, después de testear esta nueva versión, veamos las que son para mí sus novedades más significativas. ¡Vamos a verlo! Número 1. Nuevo modo de fusión dividir. En ocasiones nos encontramos imágenes como esta, que poseen una dominante o contaminación de color indeseada. En este caso, vemos un cierto color anaranjado. Una de las formas de corregir esto sería a través del equilibrio de color y balancear hacia los azules. Pero ahora Affinity pone a nuestra disposición un nuevo modo de fusión que nos permite corregir ciertas dominantes. Veamos cómo funciona. Si yo selecciono mi selector de color y tomo muestra del color dominante a eliminar, y ahora vamos a trazar un rectángulo que contenga el color seleccionado. Una vez lo tengamos dentro del modo de fusión, vamos a seleccionar dividir. Al aplicar este modo de fusión, vemos cómo la imagen queda mucho más limpia. Número 2. Seleccionar desde el centro. En ocasiones nos encontramos la necesidad de realizar selecciones circulares como la de esta imagen. Nuestro principal problema era cuadrar esta selección, ya que esta se iniciaba desde los bordes. En cambio, ahora tenemos la posibilidad de iniciar esta selección desde el centro, mejorando de esta forma la precisión en selecciones circulares. Como vemos, en este caso, ayudándonos de una máscara rápida, tal y como vimos en el vídeo de las selecciones básicas, podemos hacer selecciones perfectas en cuestión de segundos. Número 3. Texto sobre trazado. En anteriores versiones de Affinity, si nosotros queríamos realizar un texto que fuese por dentro y se ajustase a la curvatura, desde foto no teníamos posibilidad de hacerlo. Teníamos que llevarnos el texto a Designer, trazarlo, etc. En cambio, en esta nueva versión tenemos a nuestra disposición la opción de texto sobre trazado. Veámosla. Voy a crear una elipse. Y a continuación voy a seleccionar la herramienta texto. Ahora, si yo me posiciono justo en el borde de la elipse, vemos como el icono de texto cambia. Si hacemos clic, el texto se ajustará sobre nuestro borde. Aquí podemos comenzar a editar nuestro texto. Como consideración, debéis saber que al utilizar este trazado como guía, las propiedades de la elipse desaparecen. Así que si queremos mantener nuestro fondo rojo, debemos duplicar antes esta elipse y ahora sí podemos comenzar a introducir nuestro texto. Algo que debemos tener en cuenta cuando utilicemos esta herramienta es que al llegar a los marcadores rojos de posición, el texto empieza a escribirse desde el interior de la elipse, que iniciará en este otro marcador verde. Como vemos, al desplazar el delimitador rojo, podemos rotar la posición de nuestro texto hasta que nos volvamos a encontrar con él. Será entonces, tal y como estamos viendo, cuando el texto pasará a la parte interior. Por último, vamos a ver que no solo es posible aplicar el trazado de texto en ruta sobre formas poligonales, sino también sobre trazos manuales. Vamos a verlo. Si yo selecciono la pluma, realizo un trazado y a continuación la herramienta de texto,
podemos ver cómo efectivamente el texto sigue la ruta del trazado realizado. De hecho, podemos modificar la curva con la herramienta de nodo y el texto seguirá adaptándose de forma dinámica. Número 4. Creación de patrones. La versión 1.9 nos otorga la posibilidad de crear patrones desde selección. Veámoslo. Primero voy a seleccionar estas capas y le vamos a decir combinar visibles. Ahora, sobre la elipse, vamos a hacer seleccionar, selección desde capa. Vale, ahora vamos a seleccionar la capa combinada que contiene todos los elementos seleccionados y le vamos a decir capa, nueva capa de patrón desde la selección. Ahora vemos cómo se ha creado una nueva capa de patrón que repite esta forma. Como vemos, podemos escalar, rotar el patrón, etc. En mi caso, lo podría utilizar, por ejemplo, sobre el tapón. Así que voy a seleccionar la elipse y le vamos a decir seleccionar, seleccionar desde capa. Y ahora, con estas selecciones sobre la capa de patrón, voy a aplicar una máscara de capa. Aquí tenemos un perfecto ejemplo del uso de patrones. Número 5. Licuado en tiempo real. Para esta nueva funcionalidad voy a utilizar este fuego que ya utilizamos en alguna otra ocasión. Lo voy a colocar y vamos a comenzar. Como muchos sabréis, a la hora de aplicar el licuado, lo solemos realizar sobre su persona correspondiente. El problema de este método es que se trata de un cambio destructivo. Una vez aplicado, yo no puedo modificar este licuado. De hecho, si volvemos a la persona licuado y utilizamos la reconstrucción, vemos que no surge ningún efecto. En cambio, esta nueva actualización nos trae la posibilidad de aplicar el licuado de forma no destructiva como una capa de filtro en tiempo real. Para ello, vamos a ir a capa, nueva capa de filtro en tiempo real, distorsionar, licuar. Bien, ahora vemos que estamos trabajando en la interfaz de la persona licuado. Pero, una vez realizados nuestros ajustes, si le damos a listo, vemos que el licuado se ha realizado en una capa aparte. A su vez, si yo hago doble clic, vemos cómo volvemos a la interfaz de licuado y justo aquí dentro podemos modificar de nuevo su forma y atributos. Por último, como nosotros tenemos la posibilidad de aplicar el licuado en una capa independiente, podemos modificar su posición en el panel de capas y hacer que este ajuste afecte a varias de ellas a la vez. Número 6. Capas vinculadas. En esta nueva versión de Affinity tenemos la opción de combinar dos o más capas para que compartan sus atributos. Veámoslo. Seleccionemos este fuego de aquí y vayamos a capa, duplicar elementos enlazados. Ahora, si lo desplazamos, vemos que el icono de la capa está acompañado de este icono. Voy a recolocar el fuego y vamos a ver qué tipo de atributos comparten. Para ello vamos a ir a Vista, Estudio, Enlaces. Desde este panel podemos ver qué tipo de características comparten ambas imágenes. De esta forma, si yo bajo un poco la opacidad, vemos que el ajuste afecta a ambas capas. Lo mismo sucederá con otros ajustes como el modo de fusión. En cambio, si yo desvinculo el modo de fusión y los rangos, vemos cómo, al cambiarle sobre la capa, pese a estar vinculados, solo afectará a una de las capas. Recuerda que es solo ese atributo el que deja de estar enlazado.
Luego, si yo aplico un filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento sobre una de estas capas, este tendrá efecto sobre ambos fuegos. Número 7. Acceso directo a mi cuenta. Otra de las novedades de esta versión es este enlace directo a nuestra cuenta. Si lo ejecutamos, podemos ver todos los recursos adicionales comprados en la web de Serif vinculados directamente a nuestra cuenta. Desde aquí podemos descargar directamente estos assets para utilizar en proyectos posteriores. Podemos localizar estos overlays dentro de nuestro panel de recursos. Para acceder a él debemos ir a Vista, Estudio, Recursos. Ahora vemos cómo efectivamente podemos seleccionar o bien estos de lluvia o bien estos de niebla, que para aplicarlos sobre nuestro proyecto simplemente debemos arrastrarlos sobre nuestra composición. Número 8. Espacio de trabajo personalizado. Imaginad que estamos trabajando con un proyecto en el que vamos a necesitar muy a menudo tanto los enlaces como los recursos. En esta nueva versión, por fin, tenemos la posibilidad de establecer un espacio de trabajo personalizado. Para ello, simplemente debemos ir a Vista, Ajustes preestablecidos del estudio. Y si hacemos clic aquí, donde dice Añadir ajuste preestablecido, le damos un nombre, por ejemplo, Recursos. Perfecto. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con el estudio tal y como viene por defecto, y queremos volver a nuestro espacio de trabajo, simplemente le decimos Vista, Ajuste preestablecido de estudio, Recursos. De esta forma vemos cómo automáticamente se carga nuestro espacio de trabajo personalizado. Número 9. Nuevo pincel desde selección. Lo primero que vamos a hacer es ir a Archivo, Colocar y voy a seleccionar esta imagen de las chispas. La vamos a escalar y la vamos a colocar. Perfecto. Ahora voy a seleccionar las chispas a través de una selección por canales. Vale, voy a coger el canal rojo y le vamos a decir, botón derecho, añadir selección de píxeles. Ahora con esta selección, si vamos a pinceles y hacemos clic en esta pestaña, vemos que en gris aparece la opción Nuevo pincel desde selección. En este caso no nos deja crear el pincel, ya que la capa debe ser de píxeles y en este caso es una capa de imagen. Así que vamos a rasterizar y seleccionar nuevamente nuestras chispas. Ahora sí, podemos crear un nuevo pincel desde la selección. Voy a restaurar los canales y vamos a eliminar esta capa que ya no nos hace falta. Ahora, si seleccionamos el pincel, vemos que de forma muy rápida tenemos nuestro propio pincel de chispas. Para darle un poco más de aleatoriedad, vamos a modificar sus dinámicas, como ya sabemos. Y ahora si pintamos, vemos cómo se añaden perfectamente nuestras chispas. Voy a cambiar el modo de fusión a añadir y quedarían perfectamente integradas. Número 10. Aplicación de filtros sobre máscaras. Para terminar nuestra composición vamos a añadir un ambiente un poco más cálido. Para ello voy a trazar un rectángulo y le vamos a dar un color anaranjado. Perfecto. Lo voy a posicionar arriba y en modo de fusión le vamos a decir luz suave. Ahora vamos a aplicarle una máscara invertida con Alt. Perfecto. Y vamos a cargar el pincel blanco y negro con la tecla D para empezar a descubrir las zonas de luminosidad.
Vale, por aquí podría estar. Ahora vamos a ver la última funcionalidad de esta versión. Aplicación de filtros sobre máscaras. Veámoslo. Seleccionando la máscara, vamos a ir a Filtro, Desenfocar, Desenfoque gaussiano. Vemos cómo se suavizan los bordes de la máscara, haciendo la composición mucho más homogénea. Vale, vamos a aplicar otro filtro para darle un poco de densidad a la escena. Vale. Y bueno, vemos cómo estos filtros están aplicados directamente sobre la máscara de capa, sin que ello afecte a nuestro rectángulo. Pues hasta aquí los que yo considero son los cambios más significativos de esta versión 1.9. Matizar que no son los únicos cambios, sino que además se han añadido nuevas funcionalidades como la edición rápida por canales, la mejora del rendimiento en Windows o el apilamiento en astrofotografía. Este último, por desgracia, yo aún no lo he podido testear. La verdad, creo que la gente de Serif está haciendo un gran trabajo con este paquete de aplicaciones y siempre y cuando no llegue un gigante de la competencia y las compre, que no es algo descabellado, creo que las aplicaciones tienen un gran futuro por delante. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis?